hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar ahora con el panorama del Nuevo Testamento. Espero que hayan visto en el último video que nunca fue la intención de Dios que el Antiguo Testamento permaneciera en pie por siempre. Él lo planeó como un primer paso y como una preparación para lo que Él iba a hacer a través de su Mesías y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue nada más una preparación y demuestra la necesidad que tenemos de un Salvador, porque no somos capaces de salvarnos con guardar la ley de Dios. Ahora vamos a hablar de lo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, tiempo que se llama el tiempo intertestamental. Este periodo a veces se conoce como los años silenciosos porque durante todos estos 4 siglos no hubo una voz profética, ningún profeta se levantó, ningún mensaje nuevo de Dios llegó. Pues, ¿qué pasó durante el tiempo? Es importante saber porque esto nos hace más conscientes de cosas que leemos en el Nuevo Testamento. Entendemos más el Nuevo Testamento si entendemos algo de lo que pasó un poco antes de el Nuevo Testamento. Ya hemos visto que después del reino de Salomón, la nación de Israel fue dividida en 2 y la parte del norte se llamaba Israel, a veces se llama Efraín o Samaria, y 10 de las tribus de Israel fueron allí. La parte del sur se llamaba Judá porque la tribu de Judá dominaba, y luego también habían los de Benjamín y los levitas. La parte del norte luego empezaron a alejarse de los caminos de Dios porque su primer rey, Jeroboam, fue inseguro, y al pensar que su gente iba a ir 3 veces al año a Jerusalén, pensó que los iba a perder. Por tanto, hizo altares, creó otros dioses, otro sacerdocio, etc. Entonces, el reino del sur se apartó de los caminos de Dios luego. Y iban de mal en peor después de esto. La parte del sur permaneció un poco más, ¿sí? Como 135 años más, pero la parte del norte fue conquistado por los asirios en el año 722. Los asirios, el reino de Asiria, tuvo sus subidas y bajadas, y crecieron y disminuyeron sobre un periodo de muchos años. Pero llegaron a tener el poder y conquistaron hasta el reino del norte de Israel en 722. Estas 10 tribus fueron llevados cautivos y nunca volvieron. Luego el reino del sur duró más tiempo, pero después de Asiria, Babilonia ascendió y creció, y los babilonios conquistaron a Asiria y luego llegaron hasta Israel también y tomaron el reino del sur, Judá, y llegaron hasta Egipto también. Después de los babilonios, los persas subieron al poder, y uno de sus mayores reyes, Ciro, conquistó a Babilonia, y él dio permiso a los judíos volver a su tierra y construir su templo. Él se llamaba Ciro y fue profetizado aún en el libro de Isaías. 150 años antes de su nacimiento, Dios lo llamó por nombre y dijo que iba a ser el ungido del Señor, que iba a permitir el regreso del exilio. Pero después de los persas, se levantó un conquistador, un rey del norte de Grecia, en el área que se llama Macedonia. Y su nombre era Alejandro Magno. Y Alejandro vino rápidamente y conquistó toda esa tierra conocida, ¿sí? Desde Macedonia hasta la India, tomó Egipto también y edificó su ciudad de Alejandría, ¿verdad? En Egipto.
Y él trajo la lengua griega y la cultura griega a toda esta región. Es interesante que Alejandro, su tutor privado era Aristóteles, el famoso filósofo. Aristóteles enseñaba a Alejandro y creó en él una creencia de que la cultura griega era algo superior que se necesitaba transmitir a todo el mundo. Y es interesante, no tengo tiempo en este video, pero en el libro de Daniel 8, el capítulo 8 de Daniel habla de Alejandro y su conquista de los persas. Y es muy, muy interesante. Y dice allí que un carnero de 2 cuernos, los medos y los persas, iban conquistando la tierra hacia el norte, el sur y el oeste. Y de repente viene un macho cabrío desde el oeste rápidamente y destruye el carnero. Y este macho cabrío tenía un solo cuerno en medio de su cabeza. Y de repente su cuerno se quebró y en su lugar crecieron 4 cuernos. Esto es exactamente lo que sucedió. Alejandro murió joven, como de 33 años. Y porque no tenía heredero, no tenía hijo, sus 4 principales generales dividieron el imperio. Sus nombres eran Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, Lisímaco. Ellos dividieron el imperio. Y como digo, todo esto fue profetizado en Daniel 8. Ahora, estas 4 divisiones, 2 de ellas son importantes en la historia bíblica. La sección gobernada por Seleuco era la parte de lo que es Irán, Irak, todo eso hoy, el Medio Oriente. Y luego otro general, Ptolomeo, tomó el lugar Egipto y el norte de África. Y en el libro de Daniel capítulo 11 esto habla de estos diferentes reinos y llama la parte de Seleuco el rey del norte o el reino del norte y la parte de Ptolomeo el rey o el reino del sur. Y en Daniel 11 vemos que estos 2 reinos continuamente estaban haciendo guerra uno contra el otro. Y el pobre Israel quedó atrapado en medio de estos 2 imperios rivales. Pero así siempre ha sido para Israel, porque aún antes ellos estaban atrapados entre los egipcios y los asirios, los egipcios y los babilonios, etc. Y así fue, pero cuando lees a Daniel 11 verás el rey del norte y el rey del sur. Ahora, algunos desarrollos de este tiempo influyen mucho en el Nuevo Testamento. Una cosa que influyó mucho fue que todo el mundo fue helenizado. O sea, los griegos, nosotros decimos griego y Grecia es su país, pero ellos se llaman los Helenas. Su país es Helenas y ellos son los helenes, ¿sí? Hellenes en inglés. Y ellos trajeron su idioma y su cultura a todo el mundo conocido, ¿verdad? Y como resultado, esto influye mucho en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que influye, que tuvo mucho impacto, fue que porque tanta gente hablaba griego, antes hablaban arameo, ¿sí? Y Jesús hablaba arameo. Por eso el libro de Marcos tiene muchas expresiones arameas. Por ejemplo, Jesús dijo a una muchachita que murió, la de 12 años, él le dijo, Talita cumi. Marcos nos dice que Jesús dijo, Talita cumi, y luego entre paréntesis dice que esto quiere decir, muchacha, te digo, levántate. Y en la cruz dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, y esto era arameo. Jesús hablaba arameo, pero toda la gente hablaba arameo y griego, y algunos hablaban hebreo también, y el griego tuvo mucha influencia, y por tanto se hizo una traducción de la Biblia hebrea, las escrituras hebreas, al griego. Y esa traducción se llamaba la traducción de los 70, porque eran 70 eruditos
que hicieron la traducción. Y esta Biblia se llama la Septuaginta, la versión Septuaginta. Y verás, si lees libros de teología, muchas veces se refieren a la Septuaginta, la versión LXX. Son los números romanos, ¿verdad? Para 70. Son 50 y XX, estos son 20. Entonces, la versión LXX, la Septuaginta, fue la traducción al griego. Hermanos, estamos medio seguros que Jesús usaba esta versión y también el apóstol Pablo y los otros apóstoles. Incluso hay citas del Antiguo Testamento en el Nuevo que realmente no siguen el patrón de la Biblia hebrea, sino la versión de la Septuaginta. Hay varias citas que demuestran que los apóstoles estaban familiarizados con esta versión. Y lo bueno de esto fue que esta traducción preparó el camino para el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La gente hablaba griego. Y esto proveyó también un desparramiento, espero que lo digo bien, o sea, las escrituras llegaron a una audiencia más amplia, ¿sí? A través de esta traducción. Otra cosa que sucedió durante este tiempo fue que la influencia de los griegos se llama la helenización. La helenización porque Helenas es el país, ¿verdad? Y esta influencia llegó a un mundo grande, al mundo conocido. La influencia de llegar a ser como los griegos, de aceptar su filosofía, sus dioses, su cultura, muchas de sus costumbres. Esto fue una influencia fuerte. Y esto impactó a los judíos mucho, porque pueden entender que por un lado los griegos dominaban y eran más poderosos, tenían los ejércitos, su arquitectura, sus gimnasios, sus líderes, su filosofía y todo eso. Y entonces muchos sintieron atraídos por la influencia griega y querían seguir lo de los griegos y llegar a ser como los griegos. Pero otros que eran más tradicionales resistieron la helenización y dijeron que no, que esto era pagano y que era idólatra, y etcétera, y que no querían. Y podemos identificarnos hoy como cristianos porque la helenización es como ejemplo de la influencia del mundo, ¿verdad? Que atrae a los jóvenes, que muchas veces les parece más deseable que la tradición que tenemos de la Biblia, etcétera. Entonces, entonces esta influencia fue fuerte, la influencia de los griegos. Y uno de los reyes del imperio Seleucida, ¿verdad? Fue un hombre que se llamaba Antíoco el IV. Ahora, él en cierto sentido llegó a ser como un tipo del anticristo. ¿Por qué digo esto? Porque él persiguió a los griegos, a los judíos. Porque él era griego y quiso que ellos se convirtieran, que aceptaran, digamos, la influencia de los griegos. Y él tenía problemas con los judíos y le resistían, y por tanto se enojó con ellos y mató a muchos de ellos. Y entonces en un periodo se enojó tanto que mató a muchos judíos y luego ordenó sacrificar un puerco en el templo sagrado de Dios. Un puerco, un animal inmundo. Entonces derramaron su sangre allí en el templo, pusieron una estatua de Júpiter, el dios de los romanos y de los griegos y todo eso, Zeus, ¿verdad? Digamos. Y entonces los judíos tradicionales se levantaron y lo odiaron, ¿sí? Y sintieron tan despreciados, tan insultados, ofendidos, que vemos ahí la persecución de un rey que insiste que todos sigan su patrón, ¿sí? Ahora, en medio de todo este tumulto y problema, en un tiempo, Antíoco el IV mandó uno de sus agentes a un pueblo y él ordenó a un sacerdote judío
sacrificar un puerco allí y hacer un ejemplo, dar ejemplo a la gente que él iba a aceptar la helenización y todo. Y él rehusó, se negó. Entonces el agente de Antíoco agarró a otro y dijo, tú, hazlo. Y este otro fue y lo iba a hacer, pero el judío, el sacerdote, el primer sacerdote, Matatías, se levantó y mató a este hombre y el agente de Antíoco, y luego él, Matatías, y sus hijos huyeron a las colinas para escaparse, ¿sí? Así comenzó lo que se llamaba la revuelta macabea en el año 167. Ahora, este Matatías, el sacerdote, era ya grande de edad y poco después se murió. Entonces uno de sus hijos tomó el poder, el liderazgo. Él se llamaba Judas Macabeo. Macabeo quiere decir el martillo, porque era guerrillero, ¿sí? Entonces él dirigió la guerrilla y llevó a cabo una guerrilla en contra de los sirios y atacaron aquí de noche y luego en otro lugar y quemaron esto y mataron a unos soldados allí, etc. Una guerrilla, ¿sí? Y esto continuó hasta incluso después de la muerte del dictador Antíoco IV. Entonces, cuando finalmente los macabeos expulsaron a los sirios, ellos limpiaron su templo de la contaminación, ¿verdad? Del insulto de los griegos. Y por fin, cuando todo estaba limpio, prendieron fuego en las lámparas, ¿sí? Que los griegos tenían en el templo, prendieron fuego, pero nomás tenían aceite para un día. Y según la historia, las lámparas continuaron quemándose por 8 días. O sea, Dios sobrenaturalmente multiplicó el aceite para que pudieran quemar por 8 días. Y esto llegó a ser lo que se llama el Festival de las Luces, por las lámparas, ¿no? Y ahora se conoce como la festividad judía de Hanukkah. Hanukkah es lo que los judíos todavía celebran en el tiempo más o menos de nuestra Navidad. Esta es la raíz, es el origen de esta celebración. Ahora, la familia de Judas Macabeo, ellos se llaman los Macabeos. Y en la Biblia católica y en otras Biblias se encuentran los libros de los Macabeos. Y son historias, no son malas. No las consideramos inspirados por Dios, pero de todos modos son historias verídicas. Y entonces la familia se llamaba los Macabeos. Y ellos tomaron el poder y empezaron a como reinar, no independientemente, como en los días de David, etc., pero sí tenían algo del poder y reinaron desde 142 hasta más o menos 37 antes de Cristo. Y se llaman los Macabeos, pero también se conocen como los Asmoneos, porque el bisabuelo de Matatías se llamaba Asmón. Entonces, así comenzó una dinastía conocida como los reyes asmoneos. Y si lee libros de la historia y todo, va a ver de los reyes asmoneos. Y ellos, como dije, gobernaron a Israel bajo el dominio de otros poderes, pero gobernaron. Y incluso durante un periodo muy corto, reinaron independientemente, pero solo unos pocos años. Uno de ellos, un hermano de Judas Macabeo, llamado Simón, era ambos el rey y el sumo sacerdote, además de un líder militar. Ahora, durante este periodo de la helenización y todo, los que resistieron este proceso, la helenización, y querían mantenerse fieles a las leyes de Dios, fueron conocidos como los Hasidim, ¿sí? Que quiere decir los piadosos, los Hasidim. Estos son los que se llaman los judíos hasídicos de hoy. Los verás si te vas a Nueva York o a Israel. Los judíos hasídicos
son los que tienen su pelo así, su barba, su sombrero y todo, ¿verdad? Y ponen filacterios en su frente, en su brazo. Los piadosos. Y estos eventualmente se transformaron en dos grupos, los fariseos y otro grupo disidente, los esenios. Ahora, sabemos que son los fariseos, ¿verdad? Porque leemos de ellos en el Nuevo Testamento, en la historia de Cristo. Pero nosotros siempre pensamos que son malos, pero la verdad es que su origen fue con una buena intención. Querían seguir fielmente a las leyes y la palabra de Dios. Querían ser piadosos. Y de hecho Jesús tenía más en común con ellos, y nosotros tenemos más en común con ellos que con los saduceos o con otros grupos. Lo triste es que se dedicaron tanto a la ley y todo esto que perdieron el punto más importante, que es amar a Dios y amar al prójimo, y llegaron a ser hipócritas, ¿verdad? Pero esto fue su origen. Ahora el otro grupo, los esenios, también querían ser piadosos y obedecer a Dios, pero su idea era aislarse del mundo, esconderse, irse como monjes, ¿verdad? Después iba a haber monjes. Estos iban al desierto al lado del Mar Muerto y querían dedicarse a la vida piadosa y toda la oración, lavamientos, repetición, memorización de las escrituras, etc. Y hermanos, estos esenios fueron los que escondieron los rollos del Mar Muerto, los pergaminos. Los pusieron en tinajas de barro y luego los sellaron con un pedazo de madera y luego con brea. Sellaron las escrituras allí y fue el mejor tesoro arqueológico que jamás fue encontrado. En los años 1946, 7, 8, por ahí empezaron a encontrar estos rollos, y de hecho ayer me mandó un email un amigo y me dijo que en Fox News salió que han encontrado aún más de estos pergaminos en tiempos recientes. Entonces fue una cosa muy especial que ellos pues descubrieron, ellos escondieron estas cosas para nosotros, y podemos hacer una comparación con las escrituras de 200 años antes de Cristo con la Biblia de hoy, y no hay diferencia. Ahora, los seleucidas se esforzaron por expandir su imperio hacia el oeste, ¿sí? Siempre querían expandir su territorio. Y lo que pasa es que en estos años otro poder del oeste se estaba levantando y estaba en ascenso, y esto fue el poder de Roma. Y los romanos chocaron con los seleucidas en el área de lo que es Turquía hoy. Y hubo un problema muy grande, y luego chocaron en el área de Egipto también. Y estaban en la transición de una república a un imperio en el último medio siglo antes de Cristo. Y finalmente los romanos tomaron el control de toda esta área, ¿sí? de Israel y Líbano y todo eso, Siria. Aunque por un tiempo otro imperio, el imperio parto, gobernó el área de Israel durante un tiempo muy breve. Y esto tiene que ver también. Pero fue bajo el primer emperador Augusto, el primer emperador de Roma, que los habitantes del mundo conocido, incluida la madre y el padre terrenal de Jesús, José y María, se vieron obligados a regresar a su ciudad, la ciudad de su nacimiento, para ser registrados y grabados. Entonces fue a causa de esto, ¿sí? La declaración, el censo de Augusto. Ahora, Simón Macabeo fue el primero en hacer un tratado con los romanos. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque los romanos vinieron y ellos tenían poder militar. Y Simón Macabeo estaba harto de los griegos que dominaron, los seleucidas, ¿sí? Y para
para obtener ayuda en contra de los seleucidas, él hizo un trato con los romanos. Pero es como hacer un trato con el diablo, ¿verdad? Los romanos muchas veces permitieron que diferentes regiones tuvieran reyes, lo que se llama vasallos, reyes vasallos, o sea, bajo su autoridad, como títeres. Uno que se llamaba Antípatro era un idumeo de Edom, país vecino de Israel. Y él fue un funcionario de los asmoneos. Pero cuando vio que los romanos estaban en ascenso y estaban tomando el poder, él decidió traicionar a su jefe y se fue con los romanos y él ganó su favor y finalmente rompió con los asmoneos. Y porque su jefe, Hircano, era débil, entonces Antípatro quiso ganar poder para él mismo y su familia, entonces se fue con los romanos. Pero después Antípatro murió y ¿qué pasó? Su hijo siguió su ejemplo y con astucia y sutileza se ganó el favor de los romanos y así se convirtió en el rey vasallo de Roma. ¿Y cómo era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Hermanos, Herodes. Su nombre era Herodes, el hijo de Antípatro. Y él siguió el patrón, el modelo de su papá. Y hizo planes con los romanos. Y durante un tiempo, el imperio parto del norte de Irak llegó y tomó el poder allá en Israel. Pero él fue con los romanos y dijo, si me ayudan, yo les voy a ayudar a echar fuera estos partos y ustedes pueden reinar en Israel y yo seré su representante. Y así fue que Herodes se manipuló para llegar al poder y ganó el favor de los romanos. Y él fue el rey vasallo de Roma en el tiempo cuando Jesús nació. Y fue Herodes quien mató a los niños de Belén. ¿Sí? Y después de él, varios de sus hijos y nietos gobernaron por varios años, décadas después. Y leemos de estos Herodeses en los evangelios y en los hechos. No se confunden. Hubo muchos Herodeses. Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Felipe y Herodes Agripa I y II. Y lo que quiero que sepan es que en este ambiente había muchas facciones, y los romanos, los partos, los griegos, los fariseos, los esenios, los saduceos. A propósito, los saduceos eran descendientes de los asmoneos y ellos eran sacerdotes, pero tenían deseos políticos, digamos. Entonces eran los saduceos. Esto es su origen, eran de los asmoneos. Entonces, en medio de todas estos problemas y este revuelto, ¿sí? Y tantas facciones y la opresión de los romanos, porque estos romanos eran crueles y muchas veces ineptos en su trato a los judíos. Y esto finalmente causó la rebelión judía contra los romanos. Y esto trajo represalias y estalló una gran guerra en los años 64 hasta 70 que terminó con la destrucción total de Jerusalén y el templo. Y esto fue profetizado por Daniel también. Daniel 9:26 dice que Jerusalén iba a ser destruida otra vez y el templo otra vez. Antes de su restauración, Dios ya dijo que iba a ser destruido otra vez. Bueno, y esto terminó en el año 70 después de Cristo. La ciudad fue destruida, el templo fue destruido. Pocos judíos se quedaron un poco más y en el año 135 otro líder se levantó cuyo nombre era Bar Kokhba y muchos creían que él era el Mesías.
Pero entonces los romanos se enojaron, se pusieron furiosos y destruyeron la rebeldía de Bar Kokhba y destruyeron la ciudad de Jerusalén y la construyeron de nuevo, pero no permitieron que los judíos entraran ni siquiera en lo que era su capital. Y él nombró la región Palestina como un insulto a los judíos, porque Palestina suena como Filistea, que eran los enemigos de los judíos. Entonces, bajo el poder de Roma, Jerusalén fue destruida otra vez y el templo otra vez, y los judíos esparcidos a los vientos hasta el año 1948. Pero para terminar, hermanos, lo importante es darse cuenta de que todo esto sucedió debido a la rebelión y el pecado de Israel hacia Dios. Todo fue profetizado en detalle, especialmente en Daniel. Pero el pecado del pueblo de Dios no fue la última palabra y no frustró en el último sentido los planes y propósitos de Dios. En cambio, esto, creo yo, simplemente hizo más obvio la necesidad que tenemos de la intervención de Dios. El ser humano no es capaz de salvarse. Y Dios había prometido que un día un hijo de David brotaría y como un nuevo retoño que brota de una raíz vieja. Eso se encuentra en Isaías 11:1. Dice que habrá una raíz seca, ¿verdad? Vieja. Y de esta raíz en tierra muy seco y polvoriento iba a nacer o iba a brotar un nuevo retoño de la raíz de David, de Isaí, del papá de David. Lo puedes leer ahí. Entonces, esto significa que tierra seco y polvoriento quiere decir que todas las esperanzas del pueblo de Dios iban a ser cortadas, pues hechas inútiles. Israel tenía que fracasar y apartarse totalmente. Fueron excluidos, fueron echados. Y esto quiere decir que la carne nunca puede hacer lo que es necesario. El ser humano no puede salvarse. Israel quedó como una raíz en tierra seco, sin esperanza, sin posibilidad. Llegaron a una situación de desesperación y era completamente imposible desde la perspectiva humana que Israel se levantara de nuevo, que hubiera esperanza de nuevo. Esto causó que todo el pueblo viera la necesidad absoluta de un Mesías, de un Salvador y un nuevo pacto. Y es por eso que ahora en nuestro día actual nos relacionamos con Dios, no a través del Antiguo Testamento de la ley, sino a través de Jesús, el Mesías, y su pacto, su nuevo pacto, que Él estableció esa noche de la Pascua hace tanto tiempo, un poco antes de ser crucificado y resucitado entre los muertos. Hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga, hermanos.